Entonces, a continuación vamos a hablar de cada uno de los tipos de afasias. En este momento vamos a referirnos a la afasia de Broca, que es una de las más conocidas, que fue principalmente descrita por Paul Broca con su paciente LeBron. ¿Sí? ¿Cuáles son las características típicas de la afasia de Broca? El lenguaje no es fluido, ¿no? Es lo primero. Sí, es un lenguaje disártrico, es un lenguaje agramatical, con serios problemas del uso de la gramática del lenguaje, ¿sí? Donde ocurren muchísimas parafasias fonológicas, o sea, cambia las palabras principalmente por palabras con sonidos similares, ¿sí? Entonces, en lugar de decir carro, dice calo, ¿sí? En lugar de decir perro, dice pelo, losa por lopa, cosas así por el estilo, ¿no? O sea, cambia las palabras no por palabras con significados similares, sino con sonidos o fonemas similares. Entonces, por lo que está alterado en la ruta dorsal de articulación fonológica, ¿sí? Es un lenguaje que suele ser disprosódico, o sea, que la entonación también se ve seriamente alterada por las alteraciones en la fluidez del lenguaje, ¿no? Por la disartria. Hasta ahí estamos claros, me van diciendo si tienen alguna duda. Muy bien. En la fase de Broca, por lo general, la comprensión suele estar más conservada que la producción del lenguaje, ¿sí? Entonces, el lenguaje tanto oral como escrito suele estar más conservado en sus aspectos comprensivos y gravemente alterados en sus aspectos expresivos, ¿sí? Los aspectos comprensivos que más se suelen ver afectados son los aspectos que incluyen gramáticas o sintaxis complejas. Por ejemplo, lo que vimos hace un momento, ¿no? Las frases donde hay tiempos verbales que requieren un análisis gramatical y sintáctico, ¿no? El libro fue leído lentamente por Juan. ¿Sí? Comprender esa frase es un poco más complejo, ¿no? ¿Cuál es el sujeto? Yo lo puse hasta el final, Juan. ¿Qué acción se está ejecutando? Leer, no está clara. ¿En qué sentido? ¿Qué fue lo que fue leído? El objeto, pues el libro, ¿no? Entonces, comprender eso requiere que ustedes usen los aspectos motores, premotores del lenguaje que están alterados en la fase de Broca, por lo tanto, la persona no va a lograr entender esa frase tan compleja. ¿Sí? Y eso pues va a disminuir su eficiencia comunicativa y de lectoescritura enormemente. La repetición pues va a estar muy alterada en la fase de Broca, y obviamente que tiene que estar alterada, pues porque tú no tienes fluidez lingüística, entonces no vas a poder repetir lo que se te dice o lo que lees, ¿sí? Entonces la lectura en voz alta también va a estar muy alterada, ¿sí? El señalamiento, apuntar, entonces yo te digo, señálame la casa, señálame el martillo, señálame tu nariz, pues va a estar más o menos bien, si no hay parálisis con la mano que está señalando. Sí, porque también ahí suele estar acompañado de parálisis contralateral, es decir, parálisis o paraplegia en los miembros derechos. Muy bien. Y la escritura también va a estar seriamente alterada, principalmente por alteraciones en la producción, ¿no? Por parálisis o por también propiamente alteraciones en el uso de los movimientos asociados a la escritura. Profe, se volvió a trabar. Eh, No te escuchamos.
¿No me estás escuchando? Ya, ahora sí te escuchamos. Ahora sí, es que antes no. Bueno, voy a apagar la cámara. Muy bien, entonces. Espero que la grabación esté quedando bien. Entonces, en términos, por ejemplo, un discurso típico ante la pregunta, ¿quién eres? ¿Sí? Es la pregunta tan sencilla como esa, la persona con una fascia de tipo Broca podría tener un discurso como este. Soy viejo, no, muchacho, bueno. Sí, pero más o menos a pesar de la disfluencia, de la alteración en la fluencia, se entiende que lo que quiere decir, ¿no? Que es una persona que no es joven. ¿Sí? Las personas van a tener serias problemas con repetir palabras, ¿no? Principalmente con palabras largas en las cuales deben usar más la ruta fonológica que la ruta léxica. Entonces, palabras basadas en la ruta léxica, como palabras de alta frecuencia, van a estar más conservadas que las palabras de baja frecuencia. Es decir, no sé, el nombre o palabras o muchas veces hasta groserías, malas palabras de cada lenguaje son fluentes, son fluidas, ¿sí? Pero palabras no conocidas, de baja frecuencia o muy largas que requieren un uso de la ruta o del procesamiento fonológico, van a tener demasiados problemas, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Y lo que hemos hablado de el uso de o la comprensión con el uso de oraciones con gramáticas mucho más complejas, de bajo uso. Bueno, por ejemplo, errores parafasias como simplificaciones silábicas. Entonces, antes de decirle diga tres, entonces, sí, bueno, que tenemos amigos que también dicen esto, pero no son afásicos, o creemos que no son afásicos. Esperamos. Anticipaciones, ¿no? Entonces, ante la palabra tela, dicen lela, se anticipan el fonema. ¿Sí? Perseveraciones. Para la palabra peso, lo que dicen es pepo y siguen cometiendo el mismo error. Sustitución de fonemas fricativos, ¿sí? Agramatismos. Entonces, por ejemplo, diga los perros están en el jardín. Simplifica y elimina la gramática simplemente a perros, jardín. ¿Sí? Bueno, debemos tener en cuenta que eso es como con todas las alteraciones neuropsicológicas, estas no se presentan de forma tan radical como nos muestran en la literatura. O sea, no todos van a adquirir un daño como el paciente TAN. El paciente TAN, que era el paciente de Broca, lo único que podía decir era tan, ¿sí? Entonces, todo lo que él quería expresar lo reducía a tan, pero era porque tenía un daño enorme en su hemisferio izquierdo, ¿sí? No, por lo general, las personas que son diagnosticadas con afasia de Broca no tienen alteraciones funcionales tan graves como el paciente TAN, ¿no? Entonces, lo que vemos es variaciones desde alteraciones productivas en la fluidez, con los errores que ya hemos visto, con ese tipo de errores, pero que no llegan a esa incapacidad tan grande como el paciente TAN, ¿sí? Por eso se han tratado de proponer subclasificaciones o categorías o subcategorías de la fascia de Broca. Una fascia de Broca que sería la más cotidiana, la más normal entre personas con daño en cortezas motoras, que sería la fascia de Broca parcial o afasia de Broca tipo 1. ¿Sí? Son lesiones un poco más frontales en la circunvolución frontal inferior, ¿sí? En esta parte, que coincide con el área Brodmann 45 y 44, que conlleva a algunas alteraciones de la fluidez del lenguaje, con errores gramaticales, pero de todas maneras pueden producir palabras, ¿no? O sea, donde pueden producir un lenguaje con errores, con abundantes parafasias, pero sin esa incapacidad tan grave como el paciente TAN. ¿Sí? Esto se le conoce como afasia parcial o tipo 1 de Broca. Sí, acá vemos. Y tendríamos una afasia de Broca tipo 2 o afasia completa o mucho más grave, donde las lesiones ya no son solamente corticales motoras, sino la lesión sería mucho más profunda, incluyendo áreas perisilvianas, como vimos en el paciente TAN,
y incluyendo también áreas subcorticales. Los tractos se ven seriamente alterados, el fascículo arqueado, el fascículo longitudinal superior, la cápsula extrema, la ínsula, ¿sí? Entonces, para tener una lesión tan grave como que no puedas producir ninguna palabra, solamente tendrías que tener una lesión muy masiva de tu hemisferio izquierdo, ¿sí? Por lo general, las personas que son diagnosticadas con afasias tipo 1 de Broca tienen un pronóstico mucho más positivo, una recuperación mucho más rápida, y las personas con este tipo de afasias tienen un pronóstico más grave, con menor recuperación completa del lenguaje, ¿sí? Entonces vemos aquí las lesiones del paciente TAN, ¿sí? Incluso incluían áreas subcorticales. Bueno, y diferentes personas con afasia de Broca. Este es uno de los casos que están en el libro de neuropsicología a través de casos clínicos, donde vemos los procesos de evaluación lingüística y sus alteraciones típicas de una afasia de Broca debidas a una hernia subfacial, seguramente por un ACV. Entonces vemos un lenguaje espontáneo, no fluido, lento, con esfuerzo, con errores, ¿sí? Palabras sueltas, sin una estructura gramatical. Comer, quiero. Sí, eso. Hambre. Sí, es así. Más o menos podría ser un caso un poco más grave de afasia de Broca. Alteraciones fonéticas y fonológicas, como la disartria, la omisión de fonemas, parafasias fonológicas, principalmente en la afasia de Broca, agramatismos, aprosodia, bueno, etc. Alteraciones de denominación, repetición, lectura en voz alta, pero con mejor comprensión. En todo lo que mejora es la comprensión. ¿Sí? Acá está también para un paciente. Qué pena te interrumpo. Dime. Es que tenemos clase con Laura, entonces nos toca irnos. Dale, yo sigo grabando y entonces ahí queda grabado. Ok, gracias, profe, qué pena. Gracias, profe. Dale. Gracias. Profe, si algo yo sigo aquí. Bueno, dale. Como relonte que no logran ser repetidas o no logran ser leídas. Y algo importante de esta fase es que no suele ir acompañado de anosagnosia, si la persona es consciente de las alteraciones que tiene. Y como es consciente de las alteraciones que tiene, construcción de personas que se golpean, que se frustran, que incluso muestran síntomas de tristeza, de frustración, incluso puede conllevar a depresión, ¿sí? ¿Sí? Porque es una ventaja el hecho de que la persona pueda saber o ser consciente de sus limitaciones, puede conllevar a que tengamos a nuestra disposición mayores herramientas de intervención, ¿no? O sea, que podamos usar mayor cantidad de herramientas para poder rehabilitar esta fase, ¿no? Porque la persona puede darse cuenta de sus errores y usar estrategias ejecutivas para rehabilitarlos siempre y cuando el funcionamiento ejecutivo no esté alterado, ¿sí? Bueno, acá vemos alguna expresión escrita en este paciente. Si vemos la conservación del gesto escritor es bueno, ¿sí? Pero vemos una alteración grande en la gramática, ¿no? Mañana en bar, leche, y cuando dimiro con un error grande fonológico, ¿no? Una para escritura, en este momento, paragrafia fonológica, ¿sí? Mañana el barco, José, en Cantilla, ¿sí? En Cartilla, y así sucesivamente. Entonces, gramatismo, paragrafias
fonológicas, sin problemas grafomotores y sin circunloquios, ¿no? Sin jergoafasia que habíamos visto en la de la Wernicke. Muy bien, esa sería nuestra afasia de Broca. Otras afasias no fluidas serían la afasia transcortical motora. Yo acá les resalto cuáles son las alteraciones más comunes de estas afasias, ¿no? De acuerdo al modelo de Boston. Entonces, aquí el lenguaje espontáneo siempre va a estar alterado porque son afasias no fluidas, ¿sí? Por eso es que están en esta categoría, ¿no? Entonces, aquí en la transcortical motora lo que vemos es una disminución enorme del lenguaje, que puede llegar a ser confundido con e incluso depresión o mutismo cinético, ¿sí? Porque se disminuye mucho la producción del lenguaje. Con abundantes ecolalias, también esto es muy típico en esta fase de transcortical motora. Entonces, repetición de las palabras o los últimos fonemas que se han escuchado. Y en lenguaje automático, en lenguaje espontáneo, pueden haber, es un poco más fluido, ¿sí? Pero tiene serios problemas para iniciar espontáneamente el lenguaje, ¿no? Profe, qué pena es que no te escucho. No sé si soy yo o eres tú. Entonces hay una L comunicativa, muchos problemas para van a Paula grabado. Bien, entonces, les decía que la comprensión suele estar bastante conservada y los problemas son más para seguir órdenes, pero más por iniciativa. Y la repetición también suele ser bastante buena, pero con ecolalias, es decir, con problemas para producir que se suelen repetir las últimas palabras o fonemas, ¿sí? El señalamiento suele ser normal, la denominación suelen haber perseveraciones, es decir, errores que se siguen cometiendo de forma reiterativa. La lectura suele ser adecuada, sí, con adecuada comprensión. Aquí hay algunas lesiones en la fase transcortical motora, principalmente lesiones muy variadas, lesiones que pueden ir desde lesiones subcorticales en términos de la ínsula y algunos tractos, hasta lesiones, como vemos acá, mucho más prefrontales, ¿sí? Hay una gran cantidad de lesiones prefrontales que conllevan a la fase transcortical motora, ¿sí? Entonces también puede ir acompañada de un síndrome ejecutivo. Muy bien. La fase transcortical mixta o de aislamiento, también se ve en la literatura como fase de aislamiento. Lo que tenemos es principalmente, de nuevo, una alteración en el lenguaje, donde se ve reducido enormemente el lenguaje, ¿sí? Es un lenguaje escaso, es un lenguaje con esfuerzo, donde la persona tiene serios problemas para iniciar y mantener la fluidez lingüística. La comprensión se ve alterada, ¿sí? La repetición es relativamente normal, el señalamiento también es normal. Entonces, estos dos tanto comprensión alterada como repetición, es lo que va a caracterizar esta afasia. Entonces, va a tener también alteraciones, tanto anteriores como posteriores, a nivel cerebral, ¿sí? Una denominación con abundantes parafases fonológicas, por lo que se ve alterada la ruta fonoarticulatoria, la lectura alterada, la escritura alterada. Algunas lesiones, suelen ser las lesiones o en los tractos, en la comunicación o insulares, o lesiones un poco más posteriores, temporales, temporoparietales, ¿sí? Perisilvianas.
Aquí vemos otros tipos de lesiones. Vemos la isquemia. Bueno, etc. Y por último, el último caso de afasia no fluida o no fluente sería la afasia global. Es una afasia con graves alteraciones del lenguaje, donde no hay fluidez, pero tampoco hay comprensión, donde todos los dominios del lenguaje se van a ver gravemente alterados y se debe principalmente a un daño cerebral masivo, principalmente en el hemisferio izquierdo, por un infarto o por una isquemia, por un daño grande en la arteria cerebral medial, ¿sí? Que fue un poco la afasia que nos contaban en las exposiciones que vimos. Vemos daños muy masivos que comprometen tanto la comprensión como la producción, ¿sí? Entonces, todo alterado, ¿no? En la afasia